El día de ayer empezamos a aprender acerca de Proverbios y la forma como fue escrito. Proverbios es la comunicación de un hombre que fue rey, hijo de el principal rey de Israel en la historia de ese pueblo, y nos damos cuenta que qué maravillosa forma de poder demostrarnos cómo es que Dios usa la vida de todos los que somos padres, y esa enseñanza suele ser tan trascendental, de tal forma que Proverbios es el ejemplo de lo que sucede, el ejemplo de quien está aprendiendo a vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que qué maravilloso es que podamos aprender esto. Hay ciertas frases que a veces leemos, pero que a veces no entendemos. Y a mí me gusta siempre que leo la Biblia, y es una recomendación que yo les hago a ustedes cuando ustedes lean su Biblia, es que ustedes puedan observar lo que está escrito. O sea, no traten de entender las cosas en global si primero no observan lo que está escrito. Y cada expresión bíblica tiene un porqué. La palabra proverbios en sí habla acerca de aquello que alguien aprendió de la vida y lo pudo discernir de la vida y la está transmitiendo porque sabe que eso puede ayudar a alguien más. Lo que tú aprendes a discernir de lo que tú vives diariamente es aquello que tú vas a poder transmitir, y eso se va a convertir a través del tiempo en la sabiduría que necesitaremos otros, porque ¿cuántos no hemos leído Proverbios y cuántos no hemos sido bendecidos nosotros? Porque al leer Proverbios se nos da un consejo que nos ayuda para siempre, para poder vivir una vida de acuerdo al modelo original de Dios. Ahora, vamos a entender que la sabiduría es la representación del carácter, de cómo nosotros debemos, el carácter de Dios, perdón, de cómo nosotros debemos de vivir aquí en la tierra. La sabiduría es la forma como un hijo responde al padre viviendo de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a ese modelo. Hay sabiduría que es la sabiduría de Dios. Otra sabiduría es la sabiduría que adquirimos al vivir con sabiduría. Eso quiere decir las formas prácticas en que estamos aprendiendo a vivir en ese carácter maravilloso de Dios. Pero hay una sabiduría que no es la correcta. Entonces, pero hoy nos vamos a dedicar a hablar acerca de aquella sabiduría, la sabiduría de Dios, que ha sido transmitida y seguirá siendo transmitida a nuestras generaciones. Yo les voy a invitar que por lo menos 3 veces al año ustedes puedan leer el libro de Proverbios. Realmente, si tú te dedicaras a una sana lectura de la Biblia, podrías leer el libro de Proverbios hasta 12 veces en el año, y te aseguro que tu vida sería bendecida y también tu forma de vivir cambiaría en muchos aspectos. Entonces, en muchos casos, esas verdades que aprendimos con dolor y aprendimos con error, también deberíamos de comunicarlas, pero no como una forma de confesión. Deberíamos de comunicarlas como una forma de experiencia. La sabiduría también tiene que involucrar nuestros propios errores. No solamente nosotros le decimos a la gente que todo nos ha salido bien en la vida. No. Uno debe de aprender a transmitir a nuestras generaciones que también nosotros somos personas que hemos sido falibles, hemos cometido nuestros propios errores, y al cometer nuestros propios errores, pues hemos aprendido a vivir de una mejor forma. Entonces, aprende a transmitir las cosas en las cuales nos involucramos e hicimos mal y que definitivamente trajeron resultados trágicos a nuestras vidas. Nosotros debemos ser sinceros y debemos transmitir la verdad de Dios cuando nosotros entendemos que Dios es el que está en medio de todo y a pesar de nuestros propios errores. Así que sabiduría también es aprender a transmitir los errores que en la vida nosotros hemos cometido, pero de una forma que nuestras generaciones puedan aprender. O sea, no solamente el hecho de no volver a repetirlos, sino que puedan entender qué importante es el valor de la verdad. La mentira no tiene ningún valor. El error no tiene ningún valor. Pero el propósito es que ellos puedan entender la verdad como el principal valor
dentro de todo lo que aprendíamos, dentro de todo lo que hemos aprendido en la vida. Dice la Escritura en el mismo libro de Proverbios, en el versículo 5, dice, oirá el sabio y el entendido. Oirá el sabio y el entendido. Hay dos tipos de personas que aprenderán a escuchar y que seguramente no será sencillo instruir, pero naturalmente tendrán la capacidad para poder ser instruidos. El día de ayer estaba reflexionando con una persona en un tiempo de enseñanza de la palabra acerca de lo que dice la Escritura en la recomendación de Pablo a Timoteo y en la pedagogía de Dios. En 2 Timoteo 3:16 es acerca de lo que la palabra de Dios es, ¿verdad? Y la utilidad de la palabra. Dice, la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Ya hemos hablado hace algunas semanas sobre eso, pero recuerda, una persona que es enseñable es una persona que es redarguible. Redarguible significa confrontable. Una persona que se deja confrontar con la palabra. Ahora, primero comienza el oír. Y en el oír, mucha gente se queda en el ser confrontado porque no le gusta ser confrontado. Mi pregunta, ¿a ti te gusta ser confrontado? Porque si no te gusta ser confrontado, no pasarás al siguiente nivel. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Una persona que permite ser confrontado es una persona que será corregida. Y cuando una persona permite ser corregida, entonces esa persona estará dispuesta para recibir la instrucción de Dios. No creas que una persona que está preparada para recibir la instrucción de Dios, eso sucedió inmediatamente. No, es una persona que pasó por un proceso de enseñanza que permitió que la palabra corrigiera, confrontara todas las cosas que era necesario, y entonces entendemos que empieza en nuestra vida esa capacidad para poder recibir la instrucción de Dios. Por eso es que oirá el sabio y el entendido. Pero eso se aprende desde pequeño. Uno debe de aprender a escuchar sabiduría. Los hijos deben de aprender a escuchar sabiduría. Mi pregunta es, ¿qué es lo que escuchan tus hijos en casa? ¿Qué es lo que escuchan tus adolescentes en casa? ¿Qué es lo que escuchan tus jóvenes en casa? Nuestros jóvenes ya nos conocen y ellos saben cómo reaccionamos y ellos saben qué decirnos y qué no decirnos. ¿Por qué? Porque saben exactamente cuál será nuestra actitud. Porque a través de los años han aprendido y han entendido que hay cosas que escuchamos, pero también han aprendido que hay cosas que no escuchamos. ¿Cuánto de lo que nuestros hijos nos han enseñado, cuánto de lo que nosotros hemos enseñado, han hecho de nuestro hogar un lugar donde se escuche sabiduría? Si tú tratas de hacer un momento dentro de un 100% de la vida, solamente 1% sabiduría, entonces tus hijos no te van a escuchar. La vida dentro del hogar debe de ser un ambiente continuo en donde la sabiduría se debe de escuchar. Esto es algo que debemos aprender. Todos lo debemos aprender. Oirá el sabio, dice, y el entendido. O sea, el verdadero provecho de la sabiduría es para quienes han aprendido a oírla del Padre. Porque está escuchándola Salomón y aprendió a escucharla desde pequeño con David, su padre. Porque independientemente que David, su padre, tenía mucho trabajo como rey, él dio el tiempo para enseñar a Salomón, su hijo, porque sabía de parte de Dios que él era la persona que le iba a suceder en el reino. Ahora, Salomón era hijo de David, y como hijo de David, él tenía un compromiso, pero desde pequeño él fue instruido a escuchar. Seguramente muchas veces él se sentó junto al trono de su padre y observó cómo su padre guiaba, tomaba decisiones. ¿Tú eres una persona que permites que tus hijos aprendan junto de ti o solamente quieres que ellos aprendan cuando tú les hablas a ellos? Sería excelente que aprendiéramos a que nuestros hijos caminaran con nosotros y que nos observaran cómo es que enfrentamos la vida. Bueno, hay algunos que dirán, es que no quiero que mi hijo vea lo que yo hago o lo que yo hablo. Tal vez porque es un poco vergonzoso o porque se daría cuenta que tienes relaciones o con personas no nada gratas o porque se dan cuenta que tu forma de hablar no es la de un creyente. ¿Por qué razones que a un padre se le hace tan difícil que su hijo camine con él? El día de ayer hablé con un
muchacho, un joven casado, y tiene una mentalidad de empresario maravillosa. Pero algo que me llamó la atención que él me dijo es que él fue instruido por su padre y a él le gustaba estar junto a su padre. Y su padre le instruyó todo lo que él sabe de empresas, todo lo que él sabe de negocios, lo aprendió de su papá. Y el propio carácter de su padre se refleja ahora en la vida de él, siendo un hombre que ha aprendido a tener éxito en los negocios porque tuvo un padre que quiso que su hijo aprendiera junto de él. Deberíamos nosotros saber de que la vida del creyente o la vida de un padre no se trata de que un padre le dé una instrucción o una dirección o un mandamiento a un hijo para que el hijo aprenda sabiduría. No, deberíamos saber que nuestra relación con nuestros hijos es lo más parecido a la relación que un hijo puede tener con Dios. Un hijo no va a entender realmente qué significa tener una relación con Dios si nosotros como padres no aprendemos a tener una verdadera relación con nuestros hijos. Lo más cercano, lo más parecido a tener una relación con Dios es la relación que los hijos pueden tener con los padres. Así es. Lo más parecido a una relación con Dios es la relación que un hijo puede tener con los padres. Los hijos van a entender inmediatamente cómo tener una relación con Dios porque aprendieron en su vida a tener una relación con sus padres. ¿A ti te gusta que tus hijos caminen contigo? ¿Es algo grato que tus hijos anden día a día contigo? ¿O no es así? ¿O te cansas de tenerlos junto de ti? ¿O te cansas que ellos quieran tomarte de la mano o quieran seguirte? Yo recuerdo que cuando yo platicaba con mi hijo Víctor Andrés y con mi hija Leslie, ellos tenían diferentes formas. A veces para platicar con ellos, yo los llevaba a comer individualmente, porque mi hijo Víctor Andrés, él tiene una mentalidad del Polo Norte y mi hija Leslie Berenice tiene una mentalidad del Polo Sur. Y eso significa que son totalmente diferentes. Y entonces yo necesitaba platicar con Víctor aparte y necesitaba platicar con Leslie aparte. Pero Víctor Andrés tenía una forma de decir, ponme atención. Él era tomándome la mano. Él me tomaba la mano. Y aunque él era un joven, él le gustaba tomarme de la mano y acariciarme. Y la forma como Leslie me llamaba la atención era de que no debería distraerme con nada, sino solamente le debería de poner atención a ella porque estaba platicando con ella. Pero ¿sabes qué importante es que aprendamos a caminar en la vida con nuestros hijos? Que nuestros hijos aprendan cómo es la verdadera relación con Dios. ¿Cómo es la relación tuya con tus hijos? ¿Te gusta que ellos caminen contigo? ¿O tal vez para ti es un poco pesado que ellos puedan estar contigo? Deberíamos aprender y entender que navegar día con día en la vida de nuestros hijos reflejará la mejor enseñanza. Deberíamos de darnos cuenta que eso es transmitir verdaderamente sabiduría al corazón de ellos. Comparte esta enseñanza ahorita. Seguramente habrá amigos, amigas, familiares que les será de grande bendición. El día de mañana seguimos adelante meditando en el libro de Proverbios. El Señor les bendiga a todos.